Buenos días. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija durante este tiempo de estudio de su palabra. Padre, es tu palabra y tú eres el más interesado en que nosotros la comprendamos. Solos no podemos hacer nada de importancia, de valor. Necesitamos de ti. Pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a comprender tu palabra. Lo que dice, lo que significa, cómo se aplica a nuestras vidas. Gracias por este tiempo que tú nos regalas juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Los últimos domingos hemos estudiado en Lucas capítulo 13. Y estamos en una sección del Evangelio de Lucas que resalta varios aspectos del ministerio del Señor Jesús. Quiero recordarles de los versículos 10 al 13, vimos del Señor Jesús su compasión al sanar a una mujer en el día de reposo. Jesús era compasivo, se dolía por las necesidades de la gente. ¿Qué has hecho tú en los últimos días para aliviar una necesidad en el barrio donde vives? ¿Estás consciente de las necesidades que hay a tu alrededor? ¿Le pides a Dios que te use para ser sal y luz en tu entorno? El creyente debe distinguirse por su compasión. Los creyentes debemos ser conocidos por nuestro interés genuino por las necesidades de la gente. Dios te llama a compadecerte por gente que está enredada por el pecado. Nuestra misión es llegar a personas quienes están dolidas, afectadas, dañadas por el pecado. El Señor Jesús fue un hombre compasivo y nos llama a nosotros a ser compasivos también. Colabórale a gente perdida. Comprométete a alcanzar a los no creyentes de Bogotá, de Colombia y del resto del mundo también. Capacítate para servir de forma más efectiva a gente necesitada en tu comunidad y en tu iglesia local y a participar en sembrar nuevas iglesias. Dios nos llama a ser compasivos. Y vemos ese aspecto de la vida del Señor Jesús en los versículos 10 al 13. Vemos también en los versículos 14 al 17 su confrontación con quienes se le oponían. Él sanó a una mujer en el día sábado e inmediatamente se le criticó. Y vemos cómo Jesús confrontó a quienes se le oponían, a quienes le criticaban, en los versículos 14 al 17 de Lucas 13. ¿Te alejas de lo que busca distraerte del propósito de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios? ¿Cómo enfrentas la realidad a tu alrededor? El Señor Jesús dijo la verdad a quienes se lo oponían. ¿Tú hablas con amor y con verdad a quienes te rodean? Ten mucho cuidado con ideas, con música, con películas, con sitios de internet que te vuelven insensibles al pecado. Más bien presta mucha atención a lo que te ayuda a comprender mejor el mensaje bíblico, lo que te ayuda a poner en práctica lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué pasos tomas para no caer en la hipocresía? ¿Qué pasos tomas para no tener un corazón duro hacia las cosas de Dios? No trates de justificar tu pecado. Busca ser de bendición en tu entorno, diciendo la verdad. Entonces hemos visto en estas últimas semanas la compasión del Señor Jesús, su confrontación con quienes se le oponían. Vimos también en los versículos 18 al 21, la instrucción del Señor Jesús, su enseñanza, en dos parábolas que indicaron que el reino de Dios ejerce una influencia penetrante en su entorno.
y el reino de Dios se extiende por todo el mundo, de una forma gradual, pero de una forma segura, llevando hacia ese día anhelado cuando volverá el Señor Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que le explicaste a alguien cómo ser salvo? Lo que más necesita nuestra ciudad, lo que más necesita nuestro país es el Evangelio de Jesucristo. El mayor problema que tenemos en nuestro entorno es no conocer a Dios, no seguir a Dios. El pecado enceguece, el pecado empobrece, el pecado embrutece. Debemos compartir las buenas nuevas de que Dios ama al pecador, que Dios no quiere que ninguno perezca. En verdad, el mensaje del Evangelio, el mensaje que se nos ha dado para compartir, está lleno de gracia, está lleno de esperanza, está lleno de paz. Es el mensaje, es la realidad que más anhela la gente que está a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros vecinos y compañeros. Jesús tuvo compasión por la gente perdida. Jesús confrontó a quienes se oponían al plan de Dios. Jesús instruyó a sus discípulos. Y en el texto que empezamos a ver hoy, está una invitación tierna, amorosa, insistente de parte del Señor Jesús a entrar al reino de Dios por medio de la fe en Jesús, por medio de la confianza solo en Él. Les invito a mirar en sus Biblias Lucas capítulo 13, versículos 22 al 33. Pasaba Jesús por ciudades y por aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Hemos visto desde el capítulo 9 que Jesús tenía la marcha hacia Jerusalén. Estaba en muchas otras partes mientras tanto, pero la marcha era segura. Se llevaba hacia allá, tenía la mirada puesta allá a lo que Él vino a hacer. Él se dirigía, se encaminaba a Jerusalén. Y alguien le dijo, alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Y el pasaje paralelo en Mateo dice, y nosotros también hemos hecho cosas muy espectaculares, muchos milagros. Pero os dirá, versículo 27, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Habiendo demostrado compasión hacia gente necesitada, habiendo confrontado a quienes se lo oponían, habiendo instruido a sus discípulos en cuanto a las características del reino, ahora invita con insistencia, con amor, a acudir a Él, a creer en Él, a poner toda su confianza de salvación en el Señor Jesús. ¿A dónde vas tú? ¿Tienes cuidado de la dirección de tu vida? Hablo con frecuencia con personas y les pregunto, ¿has pensado en lo que va a ocurrir después de que mueres? ¿Para dónde vas? Y la mayoría dice, la verdad no. Y empezamos a hablar y les pregunto si creen que hay cielo e infierno. Y la mayoría de las personas dice, sí. Y ante la pregunta, ¿y tú a dónde crees que vas cuando mueres? Dicen, la verdad no sé.
Y en esa conversación poder compartirles si el cielo es tan hermoso como lo describe la Biblia y el infierno tan espantoso como lo define la Biblia. ¿No tendría sentido pensar ahora en cuanto a tu futuro, en cuanto al rumbo de tu vida? Y generalmente responden, bueno, sí. Entonces, bueno, me gustaría hablarle de lo que dice la Biblia al respecto, tu realidad, tu necesidad y la provisión que ha hecho Dios al respecto. ¿Tienes cuidado de la dirección de tu vida? ¿Te interesa vivir para siempre? ¿Te llama la atención conocer personalmente al gran Dios, al que todo lo hizo? Al que tiene un plan maravilloso y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te interesa conocerle de forma personal? Andar con Él, caminar con Él, conocerle, amarle. No es tan fácil ubicar una puerta angosta, mientras que una entrada ancha se encuentra con mucha facilidad. ¿Dónde está la puerta? No, allá lejos, pero es bien pequeñita. La tiene que buscar bien, si no, va a pasar de largo. Para evitar la condenación, lo que tienes que hacer es buscar intencionalmente el camino de Dios. No todos la encuentran, porque no todos la buscan. Dios no quiere que ninguno perezca, pero muchos siguen de largo sin interés por las cosas de Dios. Si no quieres ser condenado, busca a Dios. Él se deja encontrar por ti porque Él te está buscando. Él te amó cuando todavía eras su enemigo. Solo hallarás la vida al creer que la muerte y la resurrección del Señor Jesús fue suficiente pago para obtener tu salvación. La única forma de entrar al reino, la única forma de entrar por la puerta angosta, es creyendo solo en Jesús para tu salvación. Jesús dijo que Él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie va al Padre, nadie puede llegar a Dios aparte del Señor Jesús. Juan 14:6. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Jesús es el único medio. Él es el que Dios ha puesto para que el que quiere tener vida eterna crea en Él. ¿Qué tienes para perder si no crees en Dios? ¿Qué pierdes si no crees en Dios? Todo. La vida. Sin el Señor Jesús no tendrás sino destrucción y ruina. Nadie entrará al reino de Dios debido a sus buenas obras, por más espectaculares, impresionantes que sean. Solo serán recibidos en el reino los que depositan toda su confianza en la obra de Jesús para su salvación. Depende exclusivamente, solamente en el Señor Jesús para tu salvación. Cantamos a veces un himno que dice: mi fe descansa en Jesús y en su redención. Si tú descansas solo en Jesús para tu redención, serás salvo. Pero si eres como estas personas que decían: bueno, sí, queremos la vida eterna, pero no creemos en Jesús, entonces esa canción la cambiarías a: confío solo en mí para mi salvación. Y con eso no vas a llegar ni de aquí a la esquina. ¿Qué tienes para perder si no crees en Jesús? Todo. La vida. Cuando Jesús dijo en el versículo 24: esfuércense por entrar por la puerta angosta, no se refería a que la salvación exija esfuerzo alguno de nuestra parte. Al decir esfuércense por entrar por la puerta, no decía que la salvación es cuestión de esfuerzo personal, sino más bien que requiere intencionalidad, buscar y encontrar a Dios. La puerta angosta es el nuevo nacimiento.
La puerta angosta es la salvación por la gracia por medio de la fe. No ganas la salvación por el esfuerzo, pero encontrar a Dios requiere esfuerzo. Y a todo a Él que a Él se acerca, le regala la salvación. Él no rechaza a ninguno que busca la salvación. No podrás nunca salvarte a ti mismo. La salvación solo es por gracia, no es por obras. Efesios 2, 8 y 9. Muchos procurarán, dice el versículo 24, y no podrán cuando se cierre la puerta. No está hablando que Dios no quiere que todos sean salvos, porque eso sería rechazar lo que dice claramente las Escrituras. No es que personas querrán entrar por la puerta de la conversión y Dios se lo niega. Sabemos que ese no es el caso. Más bien, cuando dice que muchos procurarán entrar y no podrán, lo que quiere decir que en el día del poder y la gloria de Cristo, personas ahí dirán, sí, ahora sí queremos ser recibidas en el reino, pero será demasiado tarde. Vivimos en esta época en la cual a todos se les invita a poner su confianza de salvación solo en Jesús. Pero esa invitación es por tiempo limitado. En algún momento llegará al fin ese ofrecimiento por gracia que hace el Señor Jesús. Si rehusas creer en el Señor Jesús cuando tienes la oportunidad de hacerlo, quedarás por fuera del reino. No tomes el riesgo de lamentarte que no te hayas arrepentido a tiempo. Por eso te invitamos con insistencia, con mucho amor. Decide hoy mismo por Cristo. Hoy es el día de salvación. Sí, es una puerta angosta, es un camino estrecho, pocos la hallan. Todos los que la buscan, la encuentran. Versículo 27 habla de los que buscan ser justificados ante Dios por sus buenas obras. Los que dicen, mire todo lo que hicimos nosotros, ¿por qué no nos dejas entrar al reino? Los que buscan ser justificados ante Dios por sus buenas obras se describen como hacedores de maldad. Y uno dice, pero hicieron cosas buenas. Miren la lista de cosas que dicen. Te pusimos cuidado cuando enseñaste en la plaza de nuestra ciudad. En Mateo dice, echamos demonios en tu nombre. No es que no hayan hecho el bien. Son llamados hacedores de maldad porque creían que podían ganarse la salvación. Y por eso despreciaron a Jesús y despreciaron la obra de Jesús. Lo que salva es el sacrificio de Cristo y no las obras propias. Las obras de estas personas, lo de echar demonios, lo de poner cuidado cuando Jesús enseñaba, en verdad no fueron buenas en el sentido de ser dirigidas a Dios y haber sido hechas en el poder de Dios. No fueron buenas en ese sentido, porque no fueron hechas para glorificar a Dios, sino para conseguir un bien personal. A lo que debemos valorar más que cualquier otra cosa es a Jesús y lo que Él hizo. Ese es el tesoro que debemos buscar. Por Él y por lo que Él hizo debemos entregar todo, incluso nuestras vidas. Solo el Señor Jesús pudo lograr tu reconciliación con Dios. Sin relación personal con Él, no puede haber salvación. Asegúrate de conocerle, asegúrate de andar con Él, asegúrate, aún más importante, de ser conocido por Él. Que Él es tuyo y que tú le perteneces a Él. Esa es la mayor bendición, la mayor riqueza que puede tener una persona. ¿Qué causa el rechazo del Señor Jesús y la salvación que Él ofrece? Versículo 28. Quienes rehúsan creer solo en Jesús para su salvación, quienes rechazan la oferta gratuita de salvación en Cristo Jesús, llegan a tener llanto y rechinar de dientes. ¿Qué lugar más terrible es el infierno?
El llanto indica remordimiento, lamento. ¿Por qué no puse cuidado cuando mi amigo me habló acerca de Jesús? Yo veía a mi compañero de trabajo algo diferente y él me hablaba de la Biblia, él me hablaba de Dios, pero yo dije para después. Habrá llanto en el infierno. El crujir de dientes habla de un violento odio contra Dios. Por un lado, pena, vergüenza, y por otro lado, rabia para con Dios. ¿Por qué no me dio otra oportunidad? ¿Por qué este lugar es tan terrible? Ni me había imaginado cómo es. El crujir de dientes del cual se habla en el infierno nos muestra que ni aun los sufrimientos de un lugar tan terrible como el infierno cambian el corazón del ser humano. La pena, la vergüenza no alcanzan lo que la Biblia llama arrepentimiento. Solo Dios puede cambiar un corazón. Solo Dios puede trasladar a alguien del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios es el que produce ese cambio. Ten la disposición de que Dios te cambie de adentro para afuera. Algunos dicen, hablando con ellos acerca de la salvación y la Biblia, dicen, bueno, la verdad, yo creo que con todo lo que yo he hecho me va a tocar ir al infierno. A nadie le toca ir al infierno. El que va al infierno es porque quiso ir, porque rehusó aceptar la oferta de salvación que Dios le hace en el Señor Jesús. No te toca ir al infierno. Tú decides a dónde pasarás la eternidad. No tienes que ir allí. Dios te da la oportunidad hoy de recibir la salvación. Lo que Dios quiere es claro, que tú le conozcas y le sigas y que vivas con Él por toda la eternidad. Eso es lo que Dios quiere. Los israelitas, el pueblo judío, esperaba entrar al reino de Dios simplemente por su parentesco con los patriarcas. Pero la verdad, ellos y todos los demás que rechazan al Señor Jesús serán echados fuera. ¿Te crees merecedor de la salvación solo porque tus padres son creyentes? ¿Te crees merecedor de la salvación porque te congregas? ¿Te crees merecedor de la salvación porque tienes una Biblia en casa y de tiempo en tiempo la lees? ¿Te crees merecedor de la salvación solo porque no has matado a nadie y buscas hacer lo mejor que puedes? Eso no te alcanza para entrar al reino de Dios. Muchos gentiles llegarán al resplandor del reino de Cristo desde todos los rincones de la tierra, desde el norte y del sur, del oriente y del occidente. Personas llegarán al reino de Dios de todas partes y gozarán de las maravillosas bendiciones, porque Dios ama a todos y ofrece a todos la salvación. De esa manera, muchos judíos, los que estaban en ese auditorio de Jesús, el pueblo al cual vino Él, los que estaban como en la primera fila, los que eran considerados como los primeros, serán rechazados porque no creyeron en Jesús. Estaban cerca, pero no creyeron. Mientras que muchos gentiles que eran considerados como no dignos de la bendición de Dios y estaban más atrás en cuanto a oportunidades para escuchar de Dios, participarán del reino milenial de Cristo. Lo que importa no es estar cerca, lo que importa es creer en el Señor Jesús. Eso es lo más importante. ¿Cuántas ventajas has tenido tú para conocer y para seguir a Cristo? ¿Has aprovechado esas oportunidades? No te quedes donde estás. No te quedes con casi creí en Cristo. Casi me convencen a ser cristiano. Más bien, acércate a Dios. Ámale. Entrégate de lleno a Él. Vimos del Señor Jesús que Él tuvo compasión, que Él se confrontó a quienes se le oponían, que Él enseñó
a los suyos acerca del reino y la influencia que deben tener los creyentes en el mundo. También invitó a entrar al reino de Dios a los que estaban ahí afuerita mirando y no se decidían. Él les dijo cómo entrar. Y en quinto lugar, en este pasaje, en Lucas 13, vemos la decisión de Jesús de ir a Jerusalén. Vamos a leer los versículos 31 al 33. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra, el que trabaja a escondidas, el que podrá ser muy poderoso pero tiene malas intenciones y no va con el plan de Dios. Id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Ya casi, pero todavía no he terminado el ministerio terrenal. Sin embargo, versículo 33, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. La decisión de Jesús de ir a Jerusalén. Jesús estando en control de todo, del pasado, del presente, del futuro, escogiendo aún el tiempo y el modo de su muerte. ¿Cuánto poder tiene Jesús? Él quería ir a Jerusalén, aunque sabía que allí sería asesinado. Él vino a la tierra para entregar su vida por los pecadores. En ese tiempo, el Señor Jesús estaba en el territorio de Herodes. Se acercaron unos fariseos y le advirtieron que saliese de allí porque Herodes le quería matar. Quizás se habían unido en un complot con Herodes para atemorizar a Jesús e inducirlo a ir a Jerusalén, donde con toda certeza sería apresado. Ellos creían que ellos estaban en control de la situación. Jesús les dijo: momentico, ni Herodes ni ustedes tienen poder sobre mí. Yo voy a hacer las cosas a la manera y en el tiempo de mi Padre. El Señor no se inmutó ante la amenaza de violencia física. El sentido del mensaje enviado por Jesús a Herodes era que él tenía todavía una obra que hacer. Iba a echar fuera demonios, iba a hacer curaciones durante los breves días que le quedaban. Pronto terminaría la obra relacionada con su ministerio terrenal. Nada podía impedir que se cumpliera el plan de Dios, la misión del Señor Jesús. Hasta que no fuera el tiempo, Él no se iba a entregar. Ningún poder puede dañar, ningún poder puede impedir que se cumpla el propósito de Dios. Dios cumplirá su propósito en los suyos y en el mundo también. Podemos descansar en esa realidad. El Señor Jesús, su decisión de ir a Jerusalén, su disposición de entregar su vida por nosotros. ¿Tú tomas buenas decisiones? ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? ¿Qué buena decisión has tomado recientemente? ¿Qué te ha costado seguir a Jesús en los últimos días? ¿Qué te ha dado Dios para hacer? ¿Dirige en verdad tu vida el Señor Jesús? ¿Estás comprometido con Él? No dependas de las fuerzas tuyas. No hagas las cosas en tus fuerzas. Depende más bien de las fuerzas de Dios. Él te creó, Él te dio vida, Él te sustenta. Y Él quiere que le conozcas y le sigas. El Señor Jesús tenía que llegar a Jerusalén. Ese era el plan de Dios, que ahí iba a dar su vida el Mesías. Jerusalén era la ciudad que característicamente había asesinado a los siervos del Dios Altísimo. Es muy interesante. ¿Quiénes se oponían más al propósito de Dios? ¿Los gentiles o los judíos?
El pueblo judío era el que más se oponía al plan y al propósito de Dios. Ojo con estar obrando en contra de Dios. Más privilegios implica más responsabilidad. A los suyos vino Jesús y los suyos no le recibieron. Y fueron castigados con mayor severidad porque tuvieron mayor oportunidad. Al que más se le da, más se le exige. Ojo con creer que tienes más tiempo de lo que realmente tienes. Ojo con pensar, bueno, como ya soy salvo, entonces ya estoy cómodo. Dios pide más de ti. Si no le conoces, que le entregues a Él tu vida. Si ya le entregaste tu vida, que le sigas con todo. Dios quiere más de ti. Él ha dado lo mejor de lo que Él tiene a su Hijo para ti. Y Él quiere que tú le sigas. Nadie ha ganado al oponerse a Dios. Todo el que se ha opuesto a Dios ha salido perdiendo. Tienes todas las de perder al rechazar a Jesús. Más bien, únete a Él, conócele y síguele. Bueno, es muy interesante. Estamos estudiando del versículo 22 al 33 con algo de repaso de los versículos anteriores. Y la pregunta en el versículo 23 es, ¿son pocos los que se salvan? Jesús no respondió directamente la pregunta, pero al hablar de una puerta estrecha, sí estaba dando una respuesta a esa pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Sí, la verdad, son pocos. ¿Y por qué son pocos los que se salvan? No porque Dios no quiera que se salven, pues Él quiere que todos se arrepientan y vivan para siempre. ¿Por qué son pocos los que se salvan? Porque son pocos los pecadores que están dispuestos a humillarse. Son pocos los que están dispuestos a reconocerse lejos de Dios. Son pocos los que están dispuestos a ponerse de acuerdo con Dios, a estar de acuerdo con Dios, que necesitan de la salvación que solo Dios puede darles. Porque rehúsan creer en el único medio que Dios ha dado para la salvación, que es la muerte y resurrección de su Hijo. Son pocos los que se salvan. De los que estamos aquí presentes, ¿cuántos somos salvos? Hacemos esa clase de preguntas no para poner a nadie a dudar de la salvación. La salvación es segura. Antes queremos dar seguridad a los que han creído, pero también queremos dar la oportunidad a los que no han creído en Jesús, o los que tienen una idea errónea en cuanto a la salvación. ¿Cómo se llega a ser un discípulo del Señor Jesús? ¿Cómo se llega a ser un seguidor suyo? Solo Jesús puede salvar. ¿Son pocos los que se salvan? Sí, son pocos, pero todos los que desean recibir la salvación son salvos. ¿Conoces ya al Señor Jesús? Crece en Él. Síguele. Vive hoy y siempre solo para Jesús. La puerta es angosta, pero es suficientemente ancha para todo aquel que quiere entrar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hay una puerta. Gracias porque Jesús es la puerta. Y todo el que entra solo por Él es salvo y recibe vida eterna. Gracias por esa puerta. Gracias por permitirnos hallarla. Y pido para los que ya hemos entrado por esa puerta, que hablemos a otros, que ayudemos a otros a encontrar esa puerta. Gracias porque podemos conocerte. Gracias porque podemos seguirte. Gracias por la obra del Señor Jesús, por su disposición de entregar su vida por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.